Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz y este es el contenido Ciberterritorio Informativo en su edición número 17, hoy 11 de diciembre de 2018. Son las 10 de la noche y estamos arrancando la transmisión. Muy buenas noches a todas y a todas que paulatinamente se vayan incorporando para acompañarnos. El día de hoy es una noche bastante fría. Estamos ya cercanos a las vacaciones de diciembre, a las fiestas decembrinas. El día de mañana pues sabemos que se festeja el 12 de diciembre, en donde pues miles de peregrinos, de fieles seguidores de la Virgen de Guadalupe acuden a la Basílica de la Ciudad de México a festejar a la Virgen. Es por ello que el día de hoy seguramente pues van ustedes a estar escuchando mucho ruido de cohetes, de música, porque aquí ya cerca de la casa de todos ustedes pues están iniciando también los festejos, hay mañanitas, hay fiesta de todo tipo y bueno, esperemos que eso no sea un motivo para que pues no nos podamos escuchar bien todas y todos quienes nos gusten acompañar. Buenas noches a Cintia Wok, Mafer Mesa, Lisbeth Mora, que se comienzan a conectar en la transmisión. Hoy quiero iniciar, amigas, amigos, con una muy buena noticia. Como he venido insistiendo, este espacio es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. He estado invitándoles a todas y todos ustedes a la creación de sus propios contenidos durante algún día de la semana en un horario que se recomienda sea en la tarde noche, como es el caso de los días martes. Que juntos construyamos un ciberterritorio con temáticas y contenidos de interés diverso de acuerdo con lo que ustedes consideren pertinente. Hoy quiero anunciarles que muy pronto ya tendremos el segundo contenido de ciberterritorio. Este contenido habrá de denominarse ciberterritorio socioemocional. Y en este espacio que muy pronto vamos a lanzar, a dar a conocer, pues habrán de desarrollarse contenidos relacionados con la educación socioemocional. Entonces estén muy pendientes, en breve habremos de anunciar el día, el horario y quién va a ser nuestra anfitriona sorpresa de este próximo contenido. Así que estén pendientes y sobre todo les invito a que también ustedes en breve, muy pronto, nos hagan llegar sus contenidos, nos avisen qué día van a transmitir y qué día podremos contar con su colaboración. Pues vamos a iniciar, amigas, amigos, el día de hoy con algunos contenidos desde luego muy interesantes. El primer contenido que quiero comentar con ustedes tiene que ver con una nota que aparece el día de ayer en el periódico El País, en su portal digital, el periódico El País, este periódico español de alcance internacional. Se publica una nota bajo la tutela, la responsabilidad de Miguel Ángel Vázquez, y esta nota nos habla o se titula Otro mundo sigue siendo posible. Recordarán ustedes que estos contenidos que hemos estado exponiendo a ustedes pues tienen que ver con la búsqueda de alternativas, la construcción a través, en este caso, de la información, de otra manera de leer la realidad, de otra manera de entender el mundo en el que vivimos, el país en el que nos ha tocado vivir, México, un país con muchos recursos, sobre todo humanos, pero también naturales, un país lleno de fe, de esperanza, de energía, pero también lamentablemente con una profunda desigualdad.
Y en esta idea de leer la realidad de una manera distinta, pues se construyen alternativas de otros mundos, de otras formas de convivencia posibles. Y en ese sentido, la nota con la que queremos iniciar, con la que quiero iniciar con ustedes el día de hoy este contenido. Dice así: otro mundo sigue siendo posible. Nace el movimiento Matria para elevar los temas globales a la agenda política, mediática y social. Hoy se cumplen, dice así, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el que fuera el mayor consenso de la humanidad se pone en entredicho por aquellos que quieren instaurar políticas y discursos traídos directamente de otros tiempos más oscuros. Ante esto, nace el movimiento Matria y lo hace a través de un manifiesto. Fíjense qué interesante el nombre, en oposición a lo que patriarcalmente conocemos como el concepto de patria, ¿no? Que distingue a una nación, pero que tiene también componentes identitarios, que tiene también componentes históricos, sociales, políticos, culturales, pues frente a lo que conocemos como la patria, que hoy ha sido secuestrada por un sistema político-económico en su vertiente neoliberal imperante a nivel mundial, altamente depredador de la naturaleza, de los recursos de la naturaleza, altamente depredador de las sociedades, del tejido social, pues surge este movimiento que se hace llamar movimiento Matria. Este movimiento está formado por un grupo de personas convencido de la necesidad de dar un paso adelante frente a los discursos del miedo y del odio. Un grupo de personas de distintas procedencias y trayectorias que lleva año y medio dándole vueltas a la mejor manera de elevar los temas globales a la agenda política, mediática y social para lograr cambios necesarios, que se consideran necesarios y urgentes. Vienen de la cooperación, vienen de los movimientos sociales, de los espacios de reflexión y de pensamiento, del ámbito de la cooperación, de la nueva política ciudadana, de la ciudadanía organizada y sin organizar, pero que está comprometida y que es consciente sobre su realidad y sobre la necesidad de transformar nuestras sociedades a nivel mundial, sobre todo con un aspecto fundamental que es el cuidado y preservación del medio ambiente y el cuidado de la dignidad de las personas, el derecho de las personas a ser feliz, a vivir en un lugar que les provea de los recursos necesarios para su supervivencia sin necesidad de explotar el medio, sobreexplotarlo, y por el contrario buscar alternativas para su cuidado y también para la sana convivencia de todos los seres humanos y en general de todos los seres vivos. Queremos, dice este movimiento, y se apunta en la nota del día de hoy, que queremos levantar una bandera de esperanza. Este es otro componente importante. En medio de la agitación irracional de banderas locales, y comenzar a pensar en común como especie, una única especie, la humanidad, y aquí apuntaríamos y también otras especies, todos los seres vivos como parte de la naturaleza y de este mundo en el que vivimos, que está a punto de rebasar los límites del planeta en el que se vive sin que haya vuelta atrás posible. Unos límites que, de ser superados, condenarían a la miseria, los desplazamientos forzosos, como ya está ocurriendo, y la muerte a cientos de millones de personas. No hay reto político y social más importante. Toca luchar por la unidad, dicen, frente a los retos globales que pueden cambiarlo todo. Pero por otro lado, este movimiento no se aboca a una postura catastrófica sobre la situación actual en la que vivimos. Si bien es cierto, se reconoce que vivimos en cierto sentido en una catástrofe ambiental, política, social, económica, también lo que se busca es hacer frente
a estos problemas desde una perspectiva esperanzadora, desde una perspectiva que reconoce que hay alternativas, que hay otros mundos y otras formas de convivencia posibles y por ellas tenemos que trabajar todos. Este manifiesto del movimiento Matria es la base del mundo nuevo y un concepto abierto, la matria propiamente, en torno al que articular las luchas que llevan ya décadas tratando de cambiar el mundo. Nace con humildad y sin pretender sustituir el trabajo ni el conocimiento de ningún colectivo que le antecede en este mismo sentido. Ahí vale la pena señalar los movimientos ambientalistas que surgen particularmente en la década de los 60, 70, que tienen manifestaciones constantes frente pues a las cumbres de las potencias mundiales conocidas como pues los punta de lanza en materia de la implementación de la llamada mundialización y la vertiente capitalista de corte neoliberal en el mundo. Quiere ser propiamente este movimiento un espacio abierto para escuchar, para aprender, unificar y actuar, unificar recursos y actuar en consecuencia, de manera coordinada. Una propuesta de alianza entre los colectivos y los discursos que están construyendo el mundo nuevo frente al odio y el miedo del bloque que se resiste a abandonar el mundo viejo. Un movimiento ciudadano como sujeto político que nos ayude a cooperar para transformar la realidad. Fíjense estos planteamientos del movimiento que surge en Matria, que por cierto podemos encontrar entre otros artículos y medios de información al respecto. Está la página en Twitter del movimiento, en donde también podemos conocer un poco más de la comunidad, de qué se trata, cuáles son sus acciones, sus posturas y particularmente su manifiesto. Por ejemplo, las personas que firman el manifiesto, que se consideran adherentes de este movimiento, suscriben los siguientes postulados. 1. Que se erradique toda forma de pobreza y las desigualdades globales entre el norte y el sur. Este es un aspecto también importante en el que hemos venido insistiendo. El buscar formas de organización social, de participación, que poco a poco vayan apuntando al cierre de estas brechas, de estas diferencias entre los polos de desarrollo económico, de concentración del poder y los sectores marginales, los sectores periféricos. Número 2, donde se cuide la casa común, que en este caso es nuestro planeta, y a todos los seres que lo habitan, haciendo de la lucha contra el colapso climático una prioridad compartida, que este es otro aspecto importante que lamentablemente en el caso del gobierno de los Estados Unidos como una de las principales potencias económicas a nivel mundial, pues ha dejado de lado los acuerdos de París que precisamente suscriben los países a nivel mundial para reducir las emisiones contaminantes y con ello frenar, detener el calentamiento global, que es uno de los elementos que más está deteriorando a partir de las emisiones de gases contaminantes a nivel mundial, pues el planeta, el medio ambiente en el que todos vivimos y del cual todos dependemos. 3. Donde la igualdad de mujeres y hombres sea real, es decir, apuntan a un mundo de equidad. 4. Donde migrar sea un derecho, no existan víctimas de las fronteras y se acoja sin excusas a las personas refugiadas. 5. En el que no haya cabida para ningún tipo de política, discurso o exclusión de corte racista. 6. Cuya economía sea social y solidaria, poniendo en el centro a las personas desde una prosperidad compartida y el cuidado de los bienes que son de todos. 7. Donde esté garantizado un empleo que fomente la dignidad de la persona con un reparto del tiempo que permita vivir y disfrutar la vida protegiendo los cuidados. 8.
cuya base sea una educación universal, inclusiva e igualitaria, social y de corte emocional, para hacer de jóvenes, niñas y niños sujetos de su propio desarrollo y protagonistas del presente y futuro del planeta. 9. Que active un nuevo modelo energético sostenible, renovable, descentralizado, democrático y en manos sobre todo de las personas. 10. Donde se exija se cumplan y se amplíen los derechos humanos y se avance hacia una Carta Universal de los Derechos Humanos. 11. En que los gobiernos sean abiertos, plurales y horizontales, desde la transparencia, la participación directa, la colaboración y la coherencia de políticas, una democracia real para una sociedad civil global. Y 12. Que construya la revolución de nuestro tiempo, la revolución de la solidaridad y de la fraternidad global desde la creatividad, las culturas y la resistencia no violenta. No vamos a conformarnos con menos, suscriben los adherentes a este movimiento. Después de tanta patria, ha llegado, dicen, el tiempo de la matria. Y fíjense ustedes qué interesante los postulados de este movimiento, porque estarán de acuerdo conmigo que en buena medida recuperan este posicionamiento de los pueblos originarios en Latinoamérica y en el mundo en su conjunto. Este planteamiento de reconocer nuestro origen relacionado con la propia naturaleza, el sentido de pertenencia con la naturaleza, en oposición a lo que lamentablemente se ha considerado desde el paradigma desarrollista el progreso, un progreso que fundamentalmente se finca en la depredación y sobreexplotación del medio ambiente y con ello la sobreexplotación de los propios seres humanos, agotando los recursos y generando una hecatombe ambiental de proporciones que sí apuntan a sumirnos en una crisis de carácter irreversible. Otros de los aspectos que reconoce el movimiento dice que somos la primera generación que está en posibilidades desde este posicionamiento distinto, desde esta construcción de una sociedad global, equitativa, incluyente, pacífica y sobre todo respetuosa y de relación en armonía con el medio ambiente. Quizá podríamos ser la primera o las primeras generaciones en combatir de manera profunda y de raíz la desigualdad, la pobreza. Y por otro lado, podríamos estar, de no actuar ahora, en el escenario de ser la última generación que pudo ser algo para prevenir la debacle de nuestro planeta en términos ambientales. Así, el planteamiento de este movimiento que surge, la matria, en oposición a la patria de corte elitista, patriarcal, de corte político, económico, ajeno a la dignidad y necesidad fundamental de supervivencia de las personas y desde luego del cuidado del medio ambiente. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo entienden ustedes esta idea, este planteamiento, estos postulados del movimiento La Matria? ¿Los conocían? ¿Los suscriben? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es su postura al respecto? Con esto iniciamos el día de hoy nuestra transmisión. Pues así la nota del movimiento La Matria en el periódico El País el día de ayer. Y continuamos pues con los contenidos de esta emisión. Hoy estuve revisando contenidos como de costumbre. Sin embargo, los temas que consideré más relevantes para el día de hoy, precisamente en los portales en los que estuve revisando las notas, los que más me llamaron la atención, los que más se me hicieron propicios para esta lectura crítica de la realidad, son notas que están concentradas en uno de los portales que normalmente estamos revisando. En este caso se trata del portal de noticias digital. Sin embargo, normalmente buscamos tener
contenidos de distintos portales, pero en esta ocasión, dado el tratamiento de los contenidos, los consideré los tres que a continuación vamos a tratar, consideré más útiles en este análisis crítico de la realidad, los postulados, los publicados en este periódico digital de noticias, Sin embargo. Y vamos con la primera nota en este sentido. Esta nota tiene que ver precisamente con pues lo que seguramente ustedes ya han escuchado en estos días respecto a la aprobación y probable ya implementación, diríamos inminente implementación de la política de austeridad republicana por parte del nuevo gobierno en nuestro país. Y en ese sentido, pues la controversia constitucional impulsada desde el Congreso, desde el Senado, particularmente la República, y después pues la aprobación de esta o la admisión por parte de la Suprema Corte de esta controversia para congelar, para detener esta iniciativa de recorte de sueldos a los altos funcionarios del gobierno federal. Esta nota está firmada por San Juana Martínez en el periódico digital. Sin embargo, decíamos, se titula La rebelión de los funcionarios millonarios. Y esto es algo sobre lo cual tenemos que estar discutiendo, hablando, comentando en distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, porque uno de los aspectos más importantes precisamente para poder concretar la transformación de nuestro país, de la vida pública y la construcción de una sociedad, de un país más justo para todos, no solo para unos cuantos, pues tiene que ver, en el caso del gasto del gobierno, con hacer las modificaciones necesarias para un reparto más equitativo de los recursos. Y lamentablemente, una vez más, las élites muestran su lado más rapaz, más egoísta, más insensible y más alejado de la realidad de la mayoría de los mexicanos para poner su granito de arena, para poner de su parte, para poner por delante el interés colectivo por encima del interés individual. Y en este caso la nota lamentable la han dado pues los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta instancia encargada de impartir al más alto nivel la justicia en nuestro país, de impartir pues la ley, pues resulta que se convierten en el botón de muestra de la insensibilidad, de la soberbia, del egoísmo con el que se desempeñan muchos de los servidores públicos, sobre todo de alto nivel en nuestro país, quienes fueron alimentados de manera excesiva, exorbitante por el modelo político, económico neoliberal, sus gerentes que no presidentes, quienes estuvieron al servicio más del mercado que de las propias necesidades de la población. Y bueno, aquí nos encontramos con un botón de muestra que además ilustra también las redes de complicidad y de corrupción que existen en nuestro país cuando están en juego los cotos de poder, los privilegios y los beneficios económicos para unos cuantos. Dice las periodistas San Juana Martínez el día de hoy, preocupados porque se acerca la pérdida de sus privilegios, funcionarios de muy distintos niveles se rebelan ante la austeridad republicana. Tienen razón, ironiza, pobrecitos. Sus sueldos son espectaculares, no existen en ningún otro país los sueldos de estos funcionarios, tampoco los beneficios extra que reciben. Algunos se llevan 1 millón de pesos al mes y bajarse el sueldo significaría modificar su nivel millonario de vida. ¿Quiénes son los funcionarios millonarios del gobierno mexicano? Dice así en la nota. Empecemos por Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recibe anualmente 4.658.775 pesos en concepto de sueldo y prestaciones.
Además del seguro de gastos médicos mayores, reciben una gran cantidad de prestaciones como vales de gasolina, de despensa, el pago del teléfono celular, vehículo blindado, chofer y un largo etcétera que conforman casi 1 millón de pesos mensuales para este funcionario. Cabe recordar que el ministro Aguilar Morales llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice la nota, gracias a su amigo, el entonces presidente Felipe Calderón, el 1 de diciembre de 2009. Y precisamente fue Calderón quien les inventó el famoso pago extra a los ministros que se llama pago por riesgo. Luego fue nombrado presidente en la administración de Enrique Peña Nieto en enero de 2015 y fue quien votó en contra de darle seguridad social a las trabajadoras domésticas. Su argumento: para ganar 3,000 salarios mínimos al año, es que eso le proporciona la independencia necesaria. Dice el funcionario: necesitamos remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas. Vaya pues, condiciones de retiro razonables y dignas que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones internas, ni externas que doblen la vara de la justicia, dice el magistrado. Es decir, no quieren un sueldo, sino un cohecho, apunta a la periodista San Juana Martínez, porque con dinero baila el perro. Cuando alguien mide su honestidad con el dinero, pues estamos perdidos, y sobre todo si ese alguien es quien tiene la más alta responsabilidad en materia de impartición de justicia en un país como el nuestro. Cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte gana anualmente 2,036,457 pesos. Con estos sueldos, la independencia, vale la pena decir, amigos, amigas, no existe. Porque ¿quién provee esos sueldos? ¿Quién autoriza esas condiciones absolutamente exorbitantes, exageradas, fuera de toda proporción? Pues el propio gobierno, el propio poder federal. Y entonces es imposible pensar que un poder judicial beneficiado con estos privilegios malsanos pueda tener autonomía, pueda tener independencia o pueda tener la energía y la autoridad moral para sancionar a servidores públicos de todo nivel cuando estén cometiendo algún delito, cuando se esté cometiendo algún acto de injusticia, porque precisamente son estas autoridades quienes los mantienen, dicho sea con todo respeto, bien comidos a los marranos. Esa es la situación, amigas y amigos, y eso es lo que está en juego. Otro aspecto importante que está en juego en este inicio de impugnación, de rechazo por parte de los magistrados, que son un botón de muestra de toda la alta burocracia de este gobierno, en relación a por qué rechazan perder sus privilegios, pues precisamente tiene que ver con lo que ocurrió el fin de semana pasado en Puebla. Finalmente, el órgano electoral del estado de Puebla aprueba la elección, avala la elección de Marta Erika, la esposa de Rafael Moreno Valle, como próxima gobernadora del estado de Puebla. Y esta elección es nada menos y nada más impulsada precisamente por presiones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia para favorecer a la esposa del senador del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, que a su vez fue quien encabezó la controversia constitucional que se hizo llegar a la Suprema Corte para rechazar la aplicación de la ley de salarios a los altos funcionarios. Es decir, favor con favor se paga. Este es un botón de muestra más de por qué no quieren perder estos parásitos sus privilegios. Por un lado, los magistrados, particularmente el magistrado Pérez Dayán, redacta el proyecto de controversia constitucional
que se le entrega a estos legisladores del PAN encabezados por Rafael Moreno Valle, pero también por Osorio Chong del PRI, pero también por Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, de Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática, reciben el proyecto de controversia y después van y lo entregan a la Suprema Corte de Justicia como si fuera un proyecto propio, y con este pago de favor entonces los magistrados presionan al órgano electoral de Puebla, los magistrados poblanos, para favorecer a la esposa del senador Rafael Moreno Valle. Así las cosas. Tú me entregas la gobernatura para mi esposa y yo presiono, inicio un proceso de controversia para que a ti no te bajen tus sueldos. De ese tamaño es el nivel de complicidad, y contra eso es contra lo que se debe de enfrentar el nuevo gobierno y la sociedad mexicana en su conjunto. Contra estas redes de corrupción, de complicidad, de uso discrecional del poder y de los recursos que son de todos los mexicanos para beneficiar a unos cuantos privilegiados que tienen secuestradas a las instituciones de este país, en este caso de impartición de justicia, y también que tienen secuestradas a los recursos que son de todas y de todos los mexicanos. Fíjense ustedes, y no solo es el caso de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, entre los funcionarios millonarios hay que contar también a legisladores. Cada uno de los 128 senadores reciben 1.884.312 pesos anuales, aún con los recortes que particularmente la bancada de Morena ha venido impulsando. También ahí hay excesos, y también ahí hay cuestiones que en un momento determinado tienen que ser pasadas por la lupa. La política de austeridad republicana tiene que aplicarse en el sentido más estricto posible, y los recursos que se recuperen de esa política de austeridad se encaucen precisamente a los programas sociales, a los sectores menos favorecidos del país. Otros ejemplos está el caso de, por ejemplo, el encargado, David Colmenares, el encargado de vigilar la honestidad de los funcionarios, que es presidente de la Auditoría Superior de la Federación, percibe 2.857.005 pesos al año entre salario bruto y prestaciones. A la lista de los funcionarios millonarios hay que añadir a cada uno de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, que anualmente reciben 2.862.620 pesos. Nada más para un ejercicio de contraste más duro, amigas, amigos, pregunten en su familia, en conjunto, quienes aportan al ingreso familiar mensualmente, cuánto están percibiendo. Multiplíquenlo por 12 y comparen ese ingreso del que vive toda una familia con el ingreso que está percibiendo un solo funcionario, un solo servidor público, que habría que ver cuál es su desempeño, cuáles son sus aportaciones, cuál es la calidad de su trabajo, y sobre todo, si es correcto que en un país donde viven 70 millones de personas en pobreza y extrema pobreza, se estén percibiendo los salarios más altos incluso del mundo. Se puede contrastar en datos duros a través de portales en internet quiénes son los funcionarios, los jefes de Estado mejor pagados en el mundo, y contrastar esos ingresos con los que perciben los magistrados y algunos otros altos funcionarios del gobierno de este país. Es verdaderamente insultante que un presidente de un país como Suiza, o de un país como España, o de un país como de Estados Unidos, perciba un salario similar o menor al que están percibiendo los magistrados o incluso otros funcionarios del servicio público de este país. Es verdaderamente insultante. Por otro lado, el caso de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, percibe al año 2.005.378 pesos de nuestros impuestos. El caso de Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica,
quien percibe también un ingreso de cerca de los 2.401.208 pesos. El caso de Julio Alfonso Santanella Castel, presidente del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, 2.355.446 pesos. Y así la lista continúa. Por eso el fallo de los ministros, remata la nota San Juana Martínez, millonarios de la Suprema Corte de Justicia, que suspende la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es indecente, por decirlo menos, particularmente porque existe un conflicto de interés, porque son los propios ministros quienes no quieren perder sus privilegios y además quienes juzgan sobre sus propios sueldos. Vaya cosa, ellos deciden que es injusto que se les rebajen los sueldos y ellos son quienes forman parte de la última instancia que determina si procede o no procede esa impugnación, si se aplica o no se aplica esa ley de salarios para los servidores públicos. Es un claro conflicto de interés, además de un abuso, una desvergüenza, una ofensa a todos los mexicanos y una clara separación de lo que debe de ser el espíritu, el quehacer, la ética de todo servidor público, estar al servicio de la sociedad, del pueblo, de la nación, estar para servir a la gente, no para servirse de nosotros con la cuchara grande. Muy sencillo, dice y cierra la nota, aquellos funcionarios que no acepten el cambio pueden irse, los mexicanos se los vamos a agradecer. No podemos seguir con estas desigualdades mientras, repito, hay 70 millones de pobres. Basta ya de dispendios y de excesos. Pues fíjense ustedes, amigos, de este tamaño es la corrupción, de este tamaño es la desigualdad y de este tamaño es el monstruo de complicidades con el que se tiene que enfrentar el nuevo gobierno y contra el que tenemos que enfrentarnos todos. Y aquí la manera de enfrentarlo es informándonos, dialogando, informando a otros, generando conciencia, postura al respecto, porque resulta que muchas veces quienes defienden este tipo de privilegios malsanos no solo son quienes gozan de esos privilegios, sino incluso gente de a pie, como ustedes, como yo, que tienen que salir a trabajar todos los días y que de pronto se erigen por la desinformación, por la manipulación, en asiduos defensores de estas aberraciones, de estas desigualdades, de estos sinsentidos de abuso del poder y de dispendio de los recursos que son de todas y todos los mexicanos. Pues sí, así la nota, amigas y amigos, el día de hoy en el portal de noticias, sin embargo, y suscrita por la periodista extraordinaria, por cierto, periodista San Juana Martínez. Y continuamos ahora, también decíamos al inicio de la emisión, con otra nota de este portal que se publica el día de hoy, firmada por Efrén Flores. Y esta nota nos recuerda, así como la anterior nos habla de las complicidades de los funcionarios de alto nivel provenientes de otros momentos de las administraciones recientes, del sexenio pasado y del sexenio antepasado, particularmente de Peña Nieto y Felipe Calderón, pues aquí también nos recuerda que otro mal, otro cáncer de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, de la vida pública del país, sigue vivo. El dinosaurio priista sigue vivo y así se titula la nota, amigas y amigos, y por eso tenemos que participar, informarnos y combatir activamente a estos grupúsculos de interés, de poder, que tienen que ser erradicados precisamente porque son el cáncer y el lastre que impide el desarrollo y la transformación de nuestro país. Por fortuna somos más los que queremos un cambio, los que ya lo impulsamos a través de las urnas y lo seguiremos impulsando seguramente a través de nuestro trabajo, de nuestras aportaciones, de nuestra energía y de nuestra disposición a cambiar
las cosas y a cambiar el mundo en el que vivimos, porque otro mundo y otro México, como y decía la nota con la que iniciamos el día de hoy, también es posible. Bueno, pues la nota dice así: el dinosaurio sigue aquí. El 43% de los sindicatos siguen perteneciendo al Partido Revolucionario Institucional en el país y 10 familias controlan la mayoría de esos sindicatos. Esta nota se publica el día de hoy en el portal de noticias, sin embargo, decíamos, firmada por Efrén Flores. Dice así: 10 familias controlan el 60% de los sindicatos en México. Las cifras de la Secretaría del Trabajo refieren que 2 de cada 5 gremios, es decir, 1.503 de 3.579 están afiliados a confederaciones priistas como la CTM y la CROC, que este año fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional por obstaculizar la libertad y la democracia sindical. Lo anterior refrenda la actual situación nacional, el control sindical por patrones y gobiernos en beneficio de intereses políticos y económicos que merman, que obstaculizan, que detienen el desarrollo nacional. Y ahí tenemos a un Romero de Champs en el sindicato petrolero, también tenemos a una Elba Ester Gordillo en su momento en el Sindicato Nacional de Trabajadores, y Díaz de la Torre y el actual secretario del CENTE, que es gente del mismo grupo que tiene secuestrado al sindicato de maestros. Y ahí tenemos las confederaciones obreras, las confederaciones campesinas, que son verdaderamente organismos sobrevivientes del corporativismo más corrupto, más descompuesto de la hegemonía del priismo presidencialista de principios del siglo pasado, y que sobrevivió todavía a hasta principios de este siglo, y que por fortuna hoy lo tenemos contenido en una minoría en el gobierno, pero que todavía tiene cotos de poder importantes que tenemos que seguir combatiendo, que tenemos que seguir transformando, convenciendo, porque ahí sí no se trata de buscarnos enemigos, hay adversarios, hay personas que piensan diferente a nosotros, pero aquí lo más importante es convocar a todas y a todos a la búsqueda de una sociedad más justa, más equitativa, de un país que nos incluya a todos para beneficio de todos, no solo de unos cuantos. Dice la nota: en México, pues decíamos ya, no son más de 10 familias que controlan a estas organizaciones sindicales. Dice la doctora María Xelhuantzi López de la UNAM: hasta este año, corroboran los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 43% de los sindicatos de trabajadores estaba concentrado en 3 centrales obreras ligadas al priismo histórico, ya decíamos, la CTM, la CROC y la CROM. Nombres como los de Rodolfo Gerardo González Guzmán de la CROM, Carlos Aceves del Olmo en la CTM, Roberto y Sergio Mendoza de León de la CROC salen a relucir cuando hablamos de 3 de las más poderosas confederaciones sindicales que existen en México: la Confederación Regional Obrera Mexicana, que es la CROM, desde 1918, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, desde 1936, y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, fundada en 1952. La concentración de sindicatos en este tipo de estructuras de tipo corporativista, además de evidenciar la falta de competencia sindical en el país, devela la función del sindicalismo como instrumento de control político y también para el enriquecimiento de los dirigentes. Este es un aspecto muy importante, porque tampoco debemos de caer en el otro extremo, que se acaben los sindicatos, bola de corruptos, parásitos. No. Es necesario organizaciones sindicales fuertes que estén del lado de los trabajadores, sobre todo en el sector público, pero fundamentalmente en el sector privado, sobre todo frente a lo que esta forma de contratación que se ha implementado, el llamado outsourcing,
que tiene una profunda inestabilidad laboral para el trabajador, que erradica conquistas laborales que tienen que ver con la antigüedad, con prestaciones de ley como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, con el derecho a las vacaciones pagadas, al pago de horas extras y un conjunto de violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en nuestro país, que es necesario que sean defendidos por corporaciones sindicales, por organizaciones sindicales, quiero decir, que estén precisamente al lado del trabajador, que tengan autoridad moral, que tengan autoridad jurídica, política, y que sobre todo tengan la posibilidad de actuar de manera autónoma para la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores. No, por el contrario, para servir como instrumento de control, como fue en toda la época priista y en principios de este siglo, también con los gobiernos panistas, el uso de los sindicatos como instrumentos de control electoral, como instrumentos o grupos de choque, como instrumentos de manipulación o incluso como organizaciones que llegan a secuestrar instituciones tan importantes de nuestro país, como es el caso de la paraestatal de Pemex, o el caso de las instituciones de educación pública del país, como fue esta intromisión del el gordillismo en la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y por supuesto Enrique Peña Nieto, quien simuló haber encarcelado a esta lideresa magisterial, pero que en realidad pues lo único que se hizo fue un cambio de actores para continuar con esta relación de complicidad entre un sindicato como el CENTE y el gobierno federal. En este caso, para seguir sirviéndose de los recursos destinados a la educación pública y olvidando, abandonando a los alumnos, denostando a los maestros y un largo etcétera. Entonces tenemos esta serie de aspectos por las que sí debemos buscar la democratización como trabajadores tanto en el sector privado y público de los sindicatos, la búsqueda de conformación de sindicatos verdaderamente de base, democráticos, fuertes, honestos, transparentes, independientes, que pongan en el centro de la discusión la dignidad del trabajador y el mejoramiento de sus condiciones laborales y por ende de vida, y no estar al servicio del poder o al servicio de unos cuantos líderes cupulares. Al conmemorar el Día del Internacional del Trabajo, se explica que aunque la central sindical que representa no se opone a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, empero debían actuar con responsabilidad y considerar que el 85% de los negocios que generan empleo a nivel nacional son micro y pequeñas empresas que enfrentan dificultades económicas. Y aquí decíamos, pues estas algunas de las explicaciones que los llamados líderes sindicales charros dan frente al abandono o al contubernio con el sector público, con el sector del gobierno federal, renunciando a su deber fundamental, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero fundamentalmente lo que se requiere aquí, vislumbrando cuál sería el futuro de las organizaciones sindicales, de acuerdo con la nota, dice la investigadora de la UNAM entrevistada: el sindicato y el contrato colectivo representan dos de las más importantes figuras del derecho laboral, las cuales otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero-patronal, misma situación que está estrechamente ligada con la productividad y el tema de la competitividad y el mejoramiento de los procesos productivos de la economía de un país. Es decir, el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de un trabajador está estrechamente ligado con las condiciones de desarrollo de un país. No es un interés individual, sino al final es un interés colectivo, y por eso es importante defenderlo. Inclusive este año, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte, el capítulo laboral del acuerdo comercial incluyó un anexo relativo
a la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas de nuestro país, para que México se comprometa a efectuar acciones legislativas para garantizar la libertad sindical, según datos de la representación comercial de Estados Unidos. Incluso también hay un apartado que plantea que en breve se tendrá que discutir la homologación o por lo menos la reducción de las diferencias de los salarios de los trabajadores en el país, en México, con respecto a los salarios de los trabajadores en Estados Unidos y en Canadá, por lo menos en los sectores en donde hay este intercambio o esta cooperación económica en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es importante denunciar la corrupción, acabar con los líderes corruptos de las organizaciones sindicales, pero por otro lado es importante rescatar, democratizar y fortalecer las organizaciones sindicales para que vuelvan a su objetivo fundamental, que es la defensa de la dignidad, de las condiciones de vida y laborales del trabajador, y con ello el mejoramiento de los procesos productivos con un impacto positivo en la economía de un país como el nuestro. Así las cosas, y no lo olvidemos, el dinosaurio sigue vivo y es necesario combatirlo desde diferentes trincheras, en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades, dialogar estos temas y denunciar a estos grupos de poder que se han enquistado en las organizaciones sindicales y que han saqueado a los trabajadores de este país, dejándolos en la indefensión las relaciones patronales, tanto en el sector público como el sector privado. Bueno, pues amigas, ya estamos cercanos al cierre de la emisión del día de hoy. Y pues quiero compartir con ustedes finalmente una nota también de este portal de noticias, sin embargo, que se publicó el día, vamos a ver aquí, esta nota es un poco más antigua. Esta nota se publicó el día 9 de diciembre del 2018, por supuesto, y está firmada por ya nuestra conocida Ivonne Ojeda de la Torre, periodista de este portal, que se dedica fundamentalmente a temas de las redes sociales. ¿Cómo están las redes sociales en este contexto de uso informativo, comunicativo, educativo, pero también político, social y de participación? Y la nota que firma nuestra amiga Ivonne Ojeda de la Torre se titula "Le atizan influencers, clústers y bots, no hacen mella por ahora, AMLO mantiene dominio en la red". Y es que ya nos habíamos acostumbrado o mal acostumbrado en el proceso electoral a escuchar de colectivos, de grupos en las redes sociales pagados por el gobierno federal, pagados por algunas empresas privadas, para estar circulando fake news, para estar generando denostación, generando expresiones de violencia en la red o descalificaciones al entonces al entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y desde luego también a sus seguidores o simpatizantes. Sin embargo, pasadas las elecciones, esto, lejos de aminorar, sigue presentándose. Si bien es cierto que ya el gobierno federal anterior no tiene ya la posibilidad de seguir patrocinando a estos grupos de bots en internet, sí es cierto que otros grupos políticos y también empresariales están patrocinando, están impulsando a organizaciones, a colectivos o a perfiles falsos en las redes para generar un debate que abona a la polarización, que abona a la violencia, que abona a los enfrentamientos entre quienes somos simpatizantes del nuevo gobierno y quienes aparentemente se hacen pasar como ciudadanos
pero que en realidad están representando a sectores político-económicos muy focalizados que están inconformes precisamente con la llegada de un gobierno como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y dice así la nota: ¿quiénes son los críticos de AMLO en las benditas redes sociales? ¿Por qué es importante identificar esto? Porque hemos dicho en estas emisiones de la importancia de utilizar, de aprovechar estos recursos tecnológicos como medios de información, de comunicación, de autoaprendizaje o de participación de organización social. Y en ese sentido, la importancia de construir ciberterritorios, ya sea para informarnos, para aprender, para organizarnos, y estos ciberterritorios muchas veces son entorpecidos y con ello, en consecuencia, hay un uso poco productivo del recurso tecnológico cuando nos enfrascamos, cuando empezamos a interactuar o empezamos a darle mayor espacio a este tipo de colectivos, a este tipo de grupos que pues tienen solo una agenda: la denostación, la discriminación, la provocación, la violencia, y que evidentemente detrás de ellos pues están grupos de interés político económico que lo que quieren es estar poniendo piedritas en el camino a un gobierno, a una sociedad mexicana que ya cambió, que ya tomó una decisión de transformarse, de caminar en otro sentido para mejorar las condiciones de vida de todos. Por supuesto que el diálogo es importante, la escucha es importante, pero también hay que elegir nuestras batallas, hay que elegir nuestros escenarios dentro y fuera de la red y evitar el desgaste innecesario y encauzar nuestras pilas, nuestros recursos a lo verdaderamente importante. Por eso es necesario enunciarlos, identificarlos y tomar distancia cuando sea necesario, y por otro lado combatirlos buscando apoderarnos, seguir construyendo ciberterritorios de información, de comunicación, de aprendizaje y de organización social entre la mayoría de la sociedad. Bueno, ¿quiénes son los críticos de AMLO en las benditas redes sociales, entrecomilladas? ¿Quiénes sirven de contrapeso a la amplia aceptación que tiene el presidente, al menos hasta ahora y según todas las encuestas? Hay una comunidad de trolls, de bots e influencers que moviliza la agenda anti-AMLO en Twitter. También están los grupos anticomunistas y conservadores, entre comillas. Una mayoría combate desde el anonimato y desde allí promueve diferentes acciones. Unos operan como contrapeso con argumentos legales, otros recurren a la sátira. Y aquí pues lo que vemos es que están identificados con mucha claridad grupos. Aquí en la nota aparece una clasificación, por ejemplo, grupos que mueven la agenda política anti-AMLO, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, que se denomina #BorrachosVIP. Su orientación es el troleo, el apoyo al gobernador Alfredo del Mazo Maza del Estado de México. Se creó en 2012 y cuenta con número de seguidores, muchos de ellos son cuentas falsas, de 5.279.124 usuarios en Facebook. Otro es el grupo #MargaritoTeam, que es una organización de troleo, apoyo al PRI y de spams. Año de creación 2016 con 378.815 seguidores en Facebook. Otro es la Honorable Liga de las Tinieblas, #HLDT. La orientación es de crítica hacia Andrés Manuel López Obrador. Su creación es en el 2006 y tiene 28.605 seguidores en Facebook. Uno más es @intrapiernoso, @doctor sarcasmo y otros. De orientación troleo, apoyo a priistas, creado en 2012 con 154.000 seguidores en Twitter. Uno más, Teniente Chochos, #CDCVIP, orientación troleo y crítica a Andrés Manuel López Obrador. Año de creación 2015, número de seguidores 37.341. Uno más, @tumbaburros, de orientación crítica a Andrés Manuel, apoyo a Margarita Zavala y al expresidente Felipe Calderón, creado en 2015
con 413,346 seguidores en Facebook. Uno más, Todos Unidos contra AMLO, el TUCAM, orientación crítica AMLO, año de creación 2012, número de seguidores 31,400. Hashtag Reacción Ciudadana, crítica AMLO, se crea en 2018 y cuenta ya con 5,000 seguidores en Twitter. Hashtag México Reflexivo, crítica Andrés Manuel, año de creación 2018, 4,000 seguidores. Hashtag Libre, de igual manera su orientación es crítica Andrés Manuel, año de creación 2018, 51,000 seguidores. @Don Llévelo, crítico Andrés Manuel e interacciones con bots, 2015, 8,735 seguidores. Oposición Cívica México, crítica Andrés Manuel, creación en 2018 y cuenta con 5,000 seguidores. Y así otros, como el caso de hashtag Movimiento PRIMX, que es una red del PRI, interactúan con bots, se creó en 2015 y tiene 8,735 seguidores en Twitter. Fuerza Digital, que es una red de orientación panista, una red del panista Rafael Moreno Valle, interactúa con bots, se creó en 2011 y cuenta con 55,300 seguidores en Twitter. Finalmente, @activismo, de orientación de los origen de los peñabots, amplificación de hashtags, etiquetas en Twitter, año de creación 2012 y el número de seguidores actual en Twitter es de 14,000. Y aquí la situación es, por un lado, ¿por qué tantos colectivos están concentrados en un solo personaje? Tienen una sola agenda en común. Algunos tienen una filiación partidista declarada, otros la tienen implícita, pero lo que tienen en común estos colectivos es colocar en la esfera digital, en la discusión en los medios digitales, temas que generalmente van del denuesto, la discriminación, la burla, el alboroto en contra de un personaje público, en este caso Andrés Manuel, a veces incluso contra sus familiares, a veces contra sus colaboradores, en otras tantas contra las decisiones ya del gobierno en funciones. Y aquí lo importante sería identificar cuál es el fundamento de los contenidos que promueven, que circulan, cuáles son sus agendas. Evidentemente lo que se busca es sacar de este bastión de fuerza que han sido y que fueron durante la campaña electoral las redes sociales para el partido Morena, para el propio Andrés Manuel, para el gobierno actual, que generalmente tiene una comunicación intensa a través de estos medios digitales. Romper este bastión de lucha, diríamos aquí en la emisión, este ciberterritorio en el cual hay un acceso a información, a contenidos, pero también hay una base social importante del nuevo gobierno, y esta agenda entonces no puede ser entendida como una iniciativa genuina de un conjunto de ciudadanos o de un colectivo de ciudadanos. Evidentemente detrás de ellos y de este común denominador en sus interacciones están grupos de poder político económico que impulsan su agenda, que están desesperados, que quieren reposicionarse en los medios digitales, en los medios masivos de comunicación y en general en la vida pública, frente a lo que fue una derrota estrepitosa en las urnas el pasado 1 de julio y que los aleja de manera muy importante de las posibilidades de ejercicio del poder, por lo menos en el corto mediano plazo y deseosamente incluso en el largo plazo. Y aquí va a depender mucho de las acciones propiamente del gobierno, de la participación de la ciudadanía, para que estos grupos de poder que han descompuesto, que han saqueado, que han sumido al país en esta crisis social, política, económica en la que estamos viviendo, no vuelvan más al poder. Nunca más esta corrupción, estas autoridades que, como el caso de los sobrevivientes de este régimen de putrefacción, de corrupción, de descomposición que significaron los gobiernos priistas y panistas en el país,
representados en este caso por sus sobrevivientes, como son los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Nunca más este tipo de funcionarios, este tipo de personajes de la vida política del país que se sirven con la cuchara grande, con una profunda insensibilidad y desprecio a las necesidades de la población. Y esta es parte entonces de la batalla que podemos y debemos dar como parte de nuestra responsabilidad social como ciudadanos frente a los embates de estos sectores que están entrando a las redes, que lo hacen ya desde hace tiempo en la televisión, en la radio, en la prensa, y que tratan de colocar sus agendas, sus temas, sus prioridades para reposicionarse como grupos de poder en la vida pública del país. Pongámosles el alto, pongámosles el freno, advirtiendo precisamente que estamos atentos, que estamos listos y que no nos van a comer el bandado, no nos van a engañar fácilmente como lo hicieron en otro momento de la historia. Pues amigas, amigos, ya estamos cerrando con este tema la transmisión del día de hoy, y querría yo hacer un repaso rápidamente de pues la agenda del presidente ya en funciones. En este caso titulamos la sección #agenda me canso ganso, y esto en alusión pues a la perseverancia y a la actitud de servicio que desde el 1 de diciembre ha manifestado el nuevo gobierno, ya poniendo en práctica acciones que fueron promesas de campaña y que también en un momento determinado forman parte de la agenda que habrá de, en conjunto con la sociedad mexicana, de impulsar la reconstrucción, el resurgimiento de nuestro país. Bueno, pues el día 6 de diciembre Andrés Manuel estuvo en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como ya la jefa de gobierno en funciones de la Ciudad de México. El día 8 de diciembre estuvo en la toma de protesta de Rutilio Escandón, actual gobernador ya en funciones del estado de Chiapas. El día 9 de diciembre se presentó el Programa Nacional de Electricidad de la Central Hidroeléctrica Malpaso en Tecpatán, Chiapas. La idea aquí es de este proyecto, por un lado, es terminar con la corrupción y reducir los sueldos de altos funcionarios para permitir invertir en la CFE a largo plazo, beneficiar a los consumidores. También el día 9 de diciembre se planteó esta idea de pues recuperar Pemex, de dar pie ya a al programa de rehabilitación de las 6 refinerías que actualmente existen en el país, y el inicio de las obras de las 2 refinerías, la de Dos Bocas y de Paraíso, Tabasco. En este caso, dijo Andrés Manuel, en España y Japón no tienen petróleo y producen, sin embargo, todos los combustibles que consumen. ¿Por qué no hacerlo nosotros en el marco de esta reconstrucción de esta importante empresa paraestatal que es Petróleos Mexicanos? Y si bien es cierto, iniciamos la emisión hablando de la construcción de un mundo distinto, y también este mundo distinto tiene que ver con el uso de energías alternativas, pues paulatinamente tendremos que transitar a ello, pero por lo pronto es necesario recuperar los recursos que son de los mexicanos para ponerlos al servicio de los mexicanos, y paulatinamente transitar también a un esquema de autosustentabilidad energética desde el uso de energías verdes, de las energías compatibles con el medio ambiente, como la energía solar, eólica, entre otras energías que podemos aprovechar dada nuestra geografía y nuestra posición privilegiada en el continente. Bien, el día de hoy se anunció, por supuesto, el día de ayer, perdón, se presentó Andrés Manuel López Obrador en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. Ahí se comprometió a cumplir fehacientemente todas y cada una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia precisamente de respeto y de preservación de los derechos humanos en el país. Y bueno,
pues el día de hoy, como de costumbre y como ya se inició desde el 1 de diciembre, bueno, desde el 3 de diciembre, de lunes a viernes, las conferencias matutinas de información con los medios para comunicarse y para mantener esta relación constante con la sociedad mexicana a partir pues de la socialización de los temas más importantes, de las acciones más relevantes que ya se están tomando y que ya se están implementando en el nuevo gobierno. Hoy también vimos que estuvo Andrés Manuel López Obrador en Jojutla, en Morelos, para anunciar el programa ya de reconstrucción y de apoyo a los damnificados del sismo del 2017, septiembre de 2017, que sobre todo en Morelos, en Puebla, pues dejó grandes afectaciones que todavía se siguen sufriendo, y desde luego, bueno, en la Ciudad de México todavía vemos grandes repercusiones de este terrible sismo. Bueno, pues amigas, amigos, ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy. No sin antes recomendarles la lectura el día de hoy, como ya viene siendo costumbre. El día de hoy, en sintonía con los temas que tocamos en el contenido, les quiero recomendar este libro que fue una de las obras que me acompañaron también en la elaboración de mi tesis doctoral. Se titula Los movimientos sociales desde la comunicación, rupturas y genealogías. Es una compilación de trabajos organizada o coordinada por Geomar Rovira Sancho, Margarita Cires Roldán, Reina Sánchez Esteves y Adriana López Monjardín. Este libro es producto del seminario de movimientos sociales desde la comunicación y la política, que fue una iniciativa del cuerpo académico Nación Cuestionada y Acción Política, con apoyo de la licenciatura en Comunicación Social y la División de Ciencias Sociales, así como el área de investigación básica y transdisciplinaria de la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco, que se llevó a cabo durante el año 2010 al 2012. Y aquí quiero leerles un pasaje que me pareció lo más relevante e importante en estos temas que hemos estado tocando el día de hoy. Dice así: una perspectiva a las redes, la hibridación y la contaminación. Gracias a la digitalización y al Internet, los medios alternativos o nanomedios pasan a ser nodos de especial influencia en una red activista mucho más amplia que la localidad, que les permite una retroalimentación continua. Difunden información de ida y vuelta unos a otros con toda la redundancia propia de las redes. En un mundo cada vez más interconectado, los movimientos se animan unos a otros y se aconsejan, aprenden de experiencias exitosas y extienden marcos de acción concretos. Algunos vinculados a la información a la vez se dan cuenta de que no queda de otra más que ensayar formas alternativas de comunicar, de aprender, diríamos, y también de organizarnos frente a la invisibilización o la tergiversación que de sus causas hacen los grandes consorcios mediáticos. La novedad que permite Internet y el auge de las redes sociales electrónicas es que, aunque el poder puede reprimir y acallar un medio, no puede detener el flujo de la información. Esta busca otras vías para encontrar su camino y difundirse. Es la lógica de la red de matriz distribuida, donde no hay un nodo jerárquico, sino una pluralidad irreductible de nodos en comunicación unos con los otros. Pues así, la recomendación de lectura del día de hoy, repito, este libro titulado Los movimientos sociales desde la comunicación, rupturas y genealogías, y este libro es una edición en colaboración con el Consejo Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este libro fue publicado en el 2015 en esta edición en colaborativo. Y bueno, pues esta es la recomendación, amigas y amigos, de lectura del día de hoy.
Pues con ello estamos cerrando la emisión. Les agradezco mucho su presencia, su estancia, su participación. Les reitero que pronto ya vamos a tener un contenido más de ciberterritorio. En este caso el contenido va a estar enfocado a cuestiones de carácter socioemocional. Ya pronto les daré más detalles, también les diré de quién se trata, quién va a estar a cargo de este espacio, y aprovecho entonces para invitarles a ustedes a que también nos propongan sus propios contenidos y tengamos muy pronto una barra semanal de ciberterritorio, el que ustedes definan, de tipo informativo, de tipo educativo, de tipo organizativo, de tipo colaborativo, el que ustedes decidan. Lo importante aquí es que juntos promovamos esta cibercultura del consumo y producción inteligente de contenido en la red para beneficio nuestro y de todos los que nos rodean. Pues vamos a ir cerrando con los saludos a quienes nos acompañaron en la emisión del día de hoy. Heréndira Acuña, saludos. Lisette Mora, saludos. Mafer Mesa, saludos. Shinji Wok, saludos. ¿Quién más por aquí? Ara Muñoz, muchos saludos. Mariana Tamila, saludos. Leti Plus, por cierto, Mariana Tamila, nos comentaste que estabas interesada en producir tu propio contenido desde cuestiones de preescolar, a ver si en breve te animas y platicamos cómo podemos darle cabida a tu espacio. Blanquita EH Cantú, saludos. Pedro Palma, saludos. Vane Retana Vaz, muchos saludos. Fanny Méndez también, muchos saludos. Gabriela Mars, saludos. ¿Quién es? A ver si nos puede decir quién es el nombre de la persona y que tiene un nickname con signos chinos o japoneses. Y ya me despertó la curiosidad y no he podido etiquetarla en el inicio de las transmisiones. Les recuerdo que normalmente etiqueto a quienes estuvieron conectados la emisión anterior, los etiqueto cuando mando el aviso de la nueva publicación, pero no la puedo etiquetar porque pues, no tengo yo esos caracteres. Quién sabe cómo lo hizo para tener ese nickname. A ver si nos dice quién es, de quién se trata. Muy bien, saludos. Patricia Guzmán, saludos. Amanda Mendieta, saludos. ¿Qué pasó, Amanda? ¿Por qué no estuviste en la clase del día de hoy? Saludos. Paola Barrón, saludos. Yasmín Salguero, saludos. Carlos Labastida, saludos, amigo de la infancia, muchos saludos. Yolanda Zarco Jaime, saludos. Edna Martínez y Laura Gutiérrez, muchos saludos a todas, a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 17, hoy 11 de diciembre de 2018. Muy buenas noches, que descansen.